Pues hoy estamos súper contentas, Victoria, porque tenemos unos invitados especiales que vinieron de Andalucía, que son tus nietos. Y tengo que espera una bisnieta. Y estoy muy feliz. Sí. Y entonces hemos decidido preparar una receta que tiene además otra especialidad, porque básicamente es en honor a el padre de ellos, tu hijo Javier, que es quien nos la ha enseñado. Entonces, el plato es el salmorejo. Y me gustaría que nos contaran como más o menos ese plato que tiene, porque yo sé que va a ser bastante fácil de hacer para otras personas. Entonces, cuéntenos más o menos qué lleva. Bueno, el salmorejo es un plato súper típico andaluz. Nosotros somos de Cádiz, pero el plato es de Córdoba, que está un poquito más para arriba. Y básicamente sus ingredientes son tomate, ajo, aceite y pimiento. Ya luego para adornar pues se puede poner o huevo, jamón, ya según el gusto. Pero necesita muy pocos ingredientes y el sabor es exquisito. Es un plato muy fácil de hacer y además los ingredientes son muy baratos, porque como ha dicho mi hermana, pues tomate, pan, pimiento, son ingredientes muy baratos y muy fáciles de conseguir. Además que, como hemos hablado, que tú has comentado, es un plato que es muy humilde y además surgió también como un plato de aprovechamiento, porque bueno, se utilizaba, digamos, los tomates que se tenían en el huerto o el pan duro de varios días, que además se recomienda que el pan, si es duro o tiene 2 o 3 días, es mejor, incluso más que un pan del día. Fíjate. Entonces tiene ese origen, un origen muy humilde. Me encanta. Para mantener un poco la línea se puede cambiar el pan por la manzana. Quería preguntarle si se come en todo el año o si tiene una estación especial. Al ser frío suele ser un plato más de verano, pero aún así quien sea amante del salmorejo lo come todo el año seguro. Bueno, pues una vez más para nuestros seguidores y amigos vegetarianos les va perfecto, ¿no, Va Victoria? genial, sí. Muy bien. Pues ¿qué les parece que vayamos a prepararlo? Vale, Vamos. Venga, vámonos. vamos. Estos son mis nietos, mi nieta y mi nieta. Me tienen que decir cómo hacen ellos los ingredientes de este plato tan exquisito. Vale, pues los ingredientes para el salmorejo son tomates, pimiento, rebanadas de pan, aceite, sal y ajo. Y ya para adornar, después cuando se finalice, le echamos huevo duro y jamón. Vale, empezamos primero con los tomates. Los lavamos, los pelamos y trituramos los tomates por separado. Una vez tenemos ya el zumo de tomate, incorporamos las rebanadas de pan para que se impregnen con el zumo de tomate. Pues ya tenemos los tomates pelados y cortados y el pan también a taquitos. Y ahora lo que estamos preparando es, va a ponerse mi hermana a hacer el zumo de tomate y después, una vez que tengamos el zumo de tomate preparado, echaremos el pan durante unos 10 minutos para que impregne con el tomate. Ahora, mientras mi hermana está preparando el zumo de tomate, Mavi está cortando el huevo a taquitos para ponerlo después de adorno en el salmorejo. Ya hemos triturado el tomate y le hemos echado el pan para que se impregne y lo dejamos aquí reposando durante unos 10 minutitos para que quede más blandito y coja más Consistencia, ¿no? consistencia. Venga, pues ahora que tenemos ya el pan blandito, empezamos a echar el resto de ingredientes. Empezamos echando el pimiento, echamos el aceite de oliva, echamos la sal. Ya sabéis que la sal es un poco al gusto, echamos un poquito y luego vamos probando. Y por último, el diente de ajo, que también esto es muy personal, según lo que a cada uno le guste. Podemos echar medio diente de ajo y a medida que vamos triturando, vamos probando cómo queda el salmorejo y si nos gusta más picante, echamos un poco más. Echa un poquito, no lo eches todo. Vale, comenzamos a triturar y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues ya tenemos el salmorejo. Mira, tenemos que fijarnos en que la textura quede muy homogénea y suave y ya pues vamos a servir con la decoración. Echamos más o menos 2 cucharaditas por persona.
Y ahora para adornar le echamos taquito de jamón. Todo esto es al gusto. Si te gusta más el jamón le echas más jamón, si te gusta más el huevo le echas más al huevo. También se le puede echar un chorroncito de aceite de oliva. Bueno, pues os vamos a dar también un último truquito para aquellos que quieran mantener la línea. Vamos a sustituir, o en algunos casos se puede sustituir, el pan por manzana. Ya que el pan lo utilizamos para darle consistencia al salmorejo, podemos utilizar la manzana, que también sirve muy bien para darle esa consistencia que tiene la mezcla. Eso tiene que quedar súper rico con un sabor también un poco más dulcecito, ¿no? Bueno, lo probaremos un día de estos también. Pues entonces, ahora llega el momento de disfrutarlo. Si te gustó esta receta, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y si te ha gustado, toca la campanita. hasta la próxima.